Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan diariamente, es para mí un honor y un gusto el poder saludarles nuevamente en el amor del Señor. Su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Mis amados hermanos, en días pasados hemos escuchado en labios de nuestras hermanas Dominga Martínez de Panamá y María Jarquín de Nicaragua la primera y segunda plaga, describiendo los efectos devastadores que tendría la segunda plaga, la de las ranas, sobre un país que ya había sufrido las tremendas consecuencias de la primera plaga, en la que todas las fuentes de agua de Egipto se habían transformado en sangre. Y hoy, en esta tercera semana, mis amados hermanos, el día de hoy nos ocupa reflexionar sobre la tercera plaga. Piojos o mosquitos infestaron la tierra, evidencia de que el poder de Dios controla todas las cosas, incluso el propio polvo de la tierra. Y para ello tenemos un texto bíblico que vamos a leer a continuación. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 8, versos 16 al 19. Pero antes, yo les agradeceré que me acompañen a orar a nuestro Dios en una oración, y vamos a orar, hermanos, volviendo nuestros rostros al polvo de la tierra. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro, mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acudimos en esta mañana mediante esta oración para agradecerte primeramente por la vida que nos das, por permitirnos levantarnos y abrir nuestros ojos y poder ver a nuestros seres queridos nuevamente, Señor. Gracias por este milagro que nos das del don de la vida, pero deseo pedirte y suplicarte, Señor, que bendigas tu palabra, que unjas a tu servidor, Señor, con los labios que puedan expresar tu voluntad, para que tu palabra sea recibida con agrado en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan. Bendícela, Padre Santo, para que no regrese a ti vacía, sino que dé su fruto en su tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos integrantes de este maravilloso grupo Edificados en la Palabra, bendiciendo sus familias, bendiciendo sus trabajos, bendiciendo todo lo que ellos hagan, Señor. Y también, Señor, te pido que bendigas a los organizadores de este grupo, Señor, para que tú cada día estés con ellos, Señor, ayudándoles en sus necesidades personales y sobre todo darles sabiduría e inteligencia para dirigir a este grupo. Y también, Padre, no te olvides de tus pastores, diáconos, ministros y obreros que están en este grupo y que también en la faz de la tierra, en tu iglesia, Señor, intervienen para dar alimento a tu pueblo. Bendíceles, Padre Santo, dale la capacidad y la inteligencia y sabiduría para expresar tu voluntad a través de ellos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos estar en esta mañana reflexionando sobre tu palabra. Te lo pido y te lo suplico en el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, la palabra del Señor dice de esta manera. Éxodo 8, verso 16. Si usted tiene a su mano la Biblia, ábrala, hermano o hermana, y acompáñame a leer en silencio la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así, en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y verso 19. Entonces los hechiceros dijeron:
a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Antes de comenzar esta reflexión, deseo comentar con ustedes el título del tema: piojos o mosquitos. La diferencia o discrepancia de esto se deriva a que algunas traducciones emplean la palabra arof, y esto viene de la traducción de la Biblia de Strong en hebrea como mosquito, por el enjambre que ellos hacen, o toda clase de moscas también, o los tábanos que también se hacen en enjambre. Pero otras traducciones, como la que acabo de leer, dice en la palabra hebrea quinin. Esta palabra quinin, que traducida al español dice piojo, el cual se usa en este capítulo del Éxodo y en el Salmo 105, verso 31. Razón por la cual hay diferentes versiones de los traductores o comentaristas bíblicos que sostienen, la mayor parte de ellos, que eran mosquitos. Cualquiera que haya sido el insecto, el punto es, amados hermanos, que esta plaga fue enviado por Dios. Dios fue el que con su poder hizo que brotaran del polvo de la tierra millones de mosquitos o piojos que predominarán sobre la tierra de Egipto. Y abro un paréntesis: en su creencia de los egipcios, este juicio debió atraer cierta repugnancia hacia su dios Geb. Este era el dios de la tierra. Geb estaba estrechamente relacionada con la tierra en todas sus fases. Cierro el paréntesis. Una vez aclarado sobre la palabra mosquitos y piojos, vamos a dar inicio a la reflexión. En esta tercera plaga, mis hermanos, es importante mencionar que aquí no hubo aviso o advertencia alguna de parte de Moisés y Aarón al faraón de lo que iba a ocurrir. Fue un juicio inesperado para ellos, porque el Dios que tuvo el poder de convertir el agua en sangre y provocar toda clase de ranas que invadieran la tierra de Egipto, le dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos en todo el país de Egipto. Eso ya lo leímos en el verso 16. En circunstancias comunes, amados hermanos, estos insectos abundan en las aguas estancadas del gran valle del Nilo. Son muy molestos en la vida diaria. La abundancia extrema de estos mosquitos, como sucedió con esta plaga, no se podía evitar su penosa picadura. La misma pequeñez o insignificancia de estos insectos hacen de ellos un azote terrible o temible a la población, causando un gran número de enfermos de los ojos y de picaduras en la piel. Esta plaga fue enviada sin avisar, como ya lo comenté, para que la mano de Dios sea visible en toda la tierra de Egipto. Ahora bien, mis hermanos, si observamos lo que dice el verso 17, que voy a continuación a leerlo: Aarón extendió su vara sobre el polvo, golpeándolo, e inmediatamente se convirtió en piojos o mosquitos, que abundaron sobre las personas y los animales. Picaron sus cuerpos como agujas, hermanos, y también llenaron los campos y se asentaron sobre las cosechas. El faraón citó a sus magos para producir piojos también, pero esta vez fallaron, a pesar de que habían sabido cómo convertir un cayado en una culebra y agua en sangre, y cómo podrían producir también ranas, pero no tuvieron éxito. Fueron impotentes en crear piojos con su magia. De la plaga de los piojos, los hechiceros pudieron comprender retroactivamente que ambas plagas anteriores también habían sido maravillas divinas. Reconocieron finalmente que había un poder más grande que
que el que poseían ellos, y era un poder que no honraban ni servían, diciendo: dedo de Dios es este. A pesar de todo ello, el corazón del faraón se endurecía cada día más. Amados hermanos, con estos hechos, hasta el momento, gradualmente Dios estaba convenciendo a los egipcios de que Él era el único y verdadero Dios, no como su faraón, que lo tenían como un Dios de Egipto. Tenía el poder sobre ellos, sí, pero excepto hasta donde Dios lo limitó, porque él, a pesar de ello, era mentiroso el faraón, era un tipo de Satanás, porque era mentiroso, homicida, tenía a la gente esclavizada, aborrecía la palabra y al pueblo de Dios, y faraón no quiso dejar en libertad al pueblo de Dios, endureciendo su corazón, hermanos. Pero hay una pregunta que deseo hacer: ¿qué significa la plaga de piojos o mosquitos en Egipto? Piojos o mosquitos, como ya lo comentamos al principio, el polvo de la tierra se convirtió en pequeños insectos que infestaron a los egipcios y a sus animales. Esta plaga fue un castigo por la negativa de los egipcios a reconocer el poder de Dios, y también demostró que Dios podría controlar todos los aspectos de la vida. El propósito del juicio o esta tercera plaga es que comprendieran los egipcios que el poder de Dios controla todas las cosas, incluso el minúsculo polvo de la tierra, cualquiera que sea la más diminuta partícula o energía que forme el primer elemento o componente de la existencia o del ser. Todo, pero todo es controlado por el dedo de Dios. Nuestro Dios controla todo, porque Él es el creador de todo lo que existe, lo invisible y lo visible, mis hermanos. Y el verso 19 termina diciendo la respuesta al juicio. El corazón de Faraón era duro. Él no escuchó el análisis de sus propios consejeros, porque para él no había ninguna razón lógica por la cual él insistía en resistir y rechazar a Jehová Dios. Dios había comenzado a dirigir su juicio contra la vida misma de toda aquella región, mis hermanos, como ustedes saben. Pero yo les hago una pregunta: ¿qué podemos aprender, o qué puede usted aprender, o qué enseñanza nos deja esta tercera plaga, mis amados hermanos? Quiero expresar dos razones, si usted me lo permite. La primera: nadie sabe cuándo vendrá el juicio de Dios que va a caer sobre la tierra. Nada impide que el juicio final llegue. Después de todo, los preparativos ya están hechos y el tiempo corre veloz. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versos 31, 34 y verso 41. Para unos, mis amados hermanos, el juicio les confirmará cuán grave fue el error de no haber aceptado el mensaje divino que pudo haberles evitado los horrores del castigo. Pero para otros, ese día será la culminación de una anhelada espera, porque su recompensa al fin llegó. Amados hermanos, siéntase usted feliz porque creer en Cristo, porque usted tiene confianza en Él, porque alcanzará vida eterna cuando regrese por segunda
vez a la tierra. Sin embargo, no se confíe, hermano. Yo deseo que tome en cuenta lo siguiente, mis hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Dios nos juzgará de acuerdo con nuestras reacciones a las necesidades humanas. Sí, Dios nos va a juzgar conforme a nuestras acciones a las necesidades humanas. Su juicio no será en función de los conocimientos que hayamos adquirido bíblicamente o humanamente, si usted me lo permite decir, o de la fama que hayamos adquirido, o de la fortuna que hayamos ganado. No, hermanos, sino de la forma de haber vivido el Evangelio de verdad, de la obediencia y de la fe vivida en Jesucristo. El juicio de Dios será terrible. Sí, hermanos, será terrible el momento en el cual el peso de la más grande culpa estará sobre los hombres de cada uno de los pecadores, de la misma manera que el pueblo egipcio sufrió por creer en varios dioses, creyendo que alguno de ellos los iba a salvar de esta tercera plaga. Ellos no sabían lo que usted y yo sabemos, que Dios es el único, el Dios verdadero, y que lo que pedía Dios a ellos era arrepentimiento y que renunciaran a sus falsos ídolos y a la liberación de la esclavitud de su pueblo. Lo mismo que hoy pide Dios a la humanidad. Dios pide arrepentimiento y confesión de pecados y que acepten a su único Hijo, a Jesucristo el justo, para salvación y vida eterna. Amén. La misericordia y la compasión de Dios, hermanos, aún se muestra para todos los seres humanos, como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pobres de aquellos que no creyeron en Él, porque serán levantados en el día postrero. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y tenemos una segunda enseñanza de esta tercera plaga. Como ustedes saben, Dios tiene el poder de redimir y salvar al pecador que se arrepienta, porque aún está abierta la puerta del arca de la salvación, esta gracia salvadora. Dice la Escritura, como en los días de Noé, la humanidad no hacía el mal por mero descuido, sino que lo hacía con toda liberación y propósito, tratando de hacer el mayor mal posible. No había conciencia ni temor a Dios. Esto hizo que Dios hiciera un severo juicio contra la humanidad corrompida por medio del diluvio, mientras los hombres vivían solo para dar rienda suelta a sus instintos de maldad, despreocupados por la palabra de Dios y de la ruina que se les venía encima. Asimismo, sucedía en Egipto. Existía la idolatría, las mentiras, la esclavitud, los perjurios, las envidias, el odio y la intolerancia, etcétera, amados hermanos. Y aún más, el corazón de su faraón estaba endurecido, insensible. Lo mismo sucede en esta generación actual, hermanos. Hombres y mujeres con corazones duros, crueles, insensibles, tienen lo maligno del mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, según Romanos 3:18. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, Dios juzga a los hombres de acuerdo con el corazón, no conforme al país o linaje de uno. Donde quiera que haya un hombre recto, hallará a un Dios justo. El que teme a Dios y obra justicia, obtendrá de Dios, por la obra de Cristo, la gracia necesaria para salvarse. Perdón, hermanos, por el ruido. Es un vecino que está cerca de mi domicilio y la verdad mi casa, y está haciendo mucho ruido. Disculpen ustedes. Decía yo que el que teme a Dios y obra justicia obtendrá de Dios, por la obra de Cristo, la gracia necesaria para salvarse.
Yo le hago una pregunta a usted. ¿Realmente usted desea la salvación y la vida eterna? No me conteste. Le dejo esa pregunta para que usted mismo la responda después de esta reflexión. Pero quisiera que tomara en cuenta esto, hermano, y muy seriamente lo comparto con ustedes. Faraón hizo caso omiso a los emisarios de Dios. No tuvo temor de Dios al ver las 2 primeras plagas que Dios enviaba a su tierra. No escuchó razones y endureció su corazón cada vez más. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón duro? ¿Cuántos de nosotros hemos oído el mensaje de Dios una y otra vez y hemos hecho oídos sordos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la obra de Dios y sintiendo su castigo en las crisis que hemos tenido? ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado a Dios, rehusando hacer su voluntad? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo caso a Satanás, el cual él es un falsificador que engaña al mundo, a este mundo perdido, a limitar lo que Dios hace? Pablo, el apóstol de los gentiles, nos exhorta: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad, e engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Amado hermano, hoy la palabra de Dios nos confronta con esta tercera plaga y pone de ejemplo la resistencia del faraón de Egipto. Yo le pregunto a usted nuevamente para que se responda: ¿usted realmente desea la salvación y la vida eterna? Porque el juicio de Dios no tiene una fecha por llegar. Reflexione usted sobre la respuesta y deseo con todo mi corazón que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor lo siga prosperando, que el Señor siga viendo su vida y lo siga animando, que el Señor esté con ustedes, y gracias por escucharme. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.